Nunca pensé que el dinero pudiera pudrir el amor tan rápido. El día que enterramos a mi esposo, yo aún creía que el dolor uniría a la familia. Creí que mi hija, mi única hija, se sentaría a mi lado y entendería que, aunque su padre se había ido, todavía tenía una madre. Pero me equivoqué. Ese día, ella no lloró por su padre, lloró por los millones. Mi esposo, Ernesto, había trabajado toda su vida para dejar algo. Era un hombre serio, metódico, de esos que creen que los papeles pueden proteger a las personas. Me dijo una vez, cuando ya no esté, quiero que tú y Laura estén seguras. No quiero que peleen por nada. Yo le prometí que no lo permitiría. Pero la muerte, como siempre, hace promesas que los vivos no saben cumplir. El funeral fue sobrio. La casa olía a flores muertas y café frío. Los amigos se fueron temprano. Los vecinos murmuraban frases de consuelo que no llegaban a ninguna parte. Solo Laura se mantenía firme, con el teléfono en la mano, hablando con alguien del banco. Mamá, me dijo al final, el abogado vendrá mañana. Quiere que firmes unos papeles. ¿Papeles de qué? Del testamento. Pensé que eso lo veríamos juntas. Sí, pero hay cosas que necesito adelantar. Tú no te preocupes. Esa frase me dejó una sombra en el pecho. Tú no te preocupes. Siempre ha sido el principio de todas las preocupaciones. A la mañana siguiente, el abogado llegó. Un hombre alto, con traje oscuro y sonrisa de costumbre. Señora Elena, lo siento por su pérdida, dijo. Su esposo fue un cliente ejemplar. Asentí en silencio. Laura ya estaba sentada, con los brazos cruzados. El abogado abrió una carpeta gruesa. Según el testamento, el señor Ernesto dejó a su hija Laura la totalidad de sus cuentas e inversiones, equivalentes a 33 millones de dólares, además de la propiedad principal, la casa familiar. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y yo? Pregunté. El abogado hizo una pausa incómoda. Usted queda como beneficiaria vitalicia de una pensión mensual y del derecho a vivir en la casa mientras lo desee. Laura sonrió, pero no era una sonrisa de alivio, era la sonrisa de quien siente que ya ganó. Perfecto, dijo. Así todo queda en familia. No dije nada. Solo tomé la pluma y firmé donde me indicó. El abogado se despidió, dejó su tarjeta sobre la mesa y se fue. Laura me abrazó rápido, con los brazos fríos. Papá sabía lo que hacía, mamá. No te preocupes, yo cuidaré de todo. Esa noche no dormí. Me senté en el porche, mirando el jardín que Ernesto había plantado con sus propias manos. Las bugambilias seguían floreciendo, ajenas a las ausencias. Pensé en cómo el amor, a veces, se vuelve invisible cuando el dinero entra en la habitación. Durante las semanas siguientes, Laura se encargó de todo. Cuentas, propiedades, documentos. La vi cambiar sin darse cuenta. Su tono era otro. Sus visitas se hicieron más cortas, sus llamadas más secas. Un día entró en mi habitación sin tocar. Mamá, necesito que firmes esto. ¿Qué es? Un traspaso. Es solo para que la casa quede legalmente a mi nombre. Pero dijiste que podía vivir aquí. Sí, claro. Eso no cambia. Es solo un trámite. La miré a los ojos. Ya no había ternura en ellos, solo impaciencia. Laura, ¿por qué tanta prisa? Porque tengo que poner la casa a nombre mío antes de vender una parte del terreno. El suelo se me movió. ¿Vender? ¿Qué parte? El jardín trasero. No lo usas, mamá. Y con eso puedo pagar algunas deudas. Por primera vez en mucho tiempo, le dije que no. No vas a vender nada, Laura. Esa fue la casa de tu padre. Ella respiró hondo, exasperada. Papá ya no está. Y tú no entiendes cómo funcionan las cosas. Déjame hacerlo. No. Se quedó callada unos segundos. Entonces, si no me firmas, tendré que hacerlo por mi cuenta. No respondí. Salió dando un portazo. Esa noche, mientras cenaba sola, sentí un escalofrío. Algo me decía que mi propia hija ya no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo. Pasaron 3 días sin verla. Luego llegó una tarde con una sonrisa forzada. Mamá, tenemos que hablar. Dime, he decidido mudarme a la casa. Pero ya vives en la ciudad, tienes tu departamento. Lo vendí. No lo necesito. Esta casa es más grande, más cómoda. Y quiero que estés tranquila. No entendí hasta que vi el camión estacionarse frente al portón. Hombres bajando cajas, muebles, maletas. ¿Qué es esto? Pregunté. Solo unas cosas. Viviremos juntas, mamá, pero necesito espacio. Subió al cuarto principal, el mío. Me quedé abajo, sin saber qué decir. Esa noche durmió en mi cama, yo en el sofá. Y el silencio entre nosotras empezó a crecer como una grieta. Los días siguientes fueron una sucesión de humillaciones pequeñas. Decisiones que ya no me consultaba. Cambios en la casa, nuevos empleados que no me reconocían autoridad. Hasta que una mañana, mientras tomaba café, llegó a la cocina con una carpeta. Mamá, necesito que te mudes. Pensé que no había escuchado bien. ¿Qué? Ya no puedes seguir aquí. No me hace bien tenerte en la casa. Necesito mi espacio. Esta casa fue de tu padre y ahora es mía. Busca otro lugar para vivir. Te ayudaré con algo de dinero, pero no puedes quedarte. La taza cayó al suelo. El café se derramó por todas partes. No dije nada. Me miró como si hablara con una extraña. Eres una carga, mamá. No puedo con todo. Fui a mi cuarto. Recogí unas pocas cosas. Una foto de Ernesto, una bufanda vieja y mi libreta. Cuando salí, ella ya estaba en la puerta con las llaves en la mano. Por favor, Laura, no hagas
hagas esto más difícil. Salí sin mirar atrás. Caminé hasta el final de la calle, sin saber a dónde ir. Lloré sin ruido. Mi hija, la misma a la que di la vida, me había echado a la calle. Me quedé en una pensión barata esa noche. En la mesa de luz había un vaso roto y un reloj sin pila. Pensé en Ernesto, en su testamento, en el abogado. Algo no cuadraba. Recordé su risa, sus ojos. Él nunca habría permitido esto. Y ahí, entre el ruido del ventilador y el olor a humedad, supe que tenía que volver. No a pedir perdón, a buscar la verdad. 3 días después, estaba de nuevo frente a esa casa. La puerta cerrada, el jardín descuidado y un auto de lujo en la entrada. Toqué el timbre. Nadie abrió. Entonces decidí ir al despacho del abogado. Señora Elena, me dijo sorprendido. ¿Qué hace aquí? Vine por el testamento. Quiero leerlo. Todo. El hombre frunció el ceño. ¿No lo leyó? No. Confié en mi hija. Abrió una carpeta, sacó las copias. Su esposo fue muy claro. El patrimonio pasa a su hija. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? El abogado sonrió, incrédulo. Que ella no puede disponer de nada sin su consentimiento mientras usted esté viva. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué dijo? Exactamente eso. Usted sigue siendo la propietaria vitalicia de todo. El corazón me golpeó el pecho. Laura me había mentido. Me había echado de una casa que todavía me pertenecía. Y fue en ese instante, con el papel en la mano, cuando comprendí que la herencia más peligrosa no era el dinero, era la ingratitud. Salí del despacho con una sola idea en la cabeza. Laura iba a entender lo que era perderlo todo, porque el amor puede ser perdón, pero también puede ser justicia. Salí del despacho con el testamento en la mano, como quien sale del médico con un diagnóstico que por fin explica el dolor. El papel era claro, no podían tocar nada sin mi firma, no podían vender, hipotecar ni partir la casa. Yo tenía el derecho vitalicio de vivir allí y de autorizar cualquier movimiento. Caminé despacio por la acera. El sol caía recto, seco, pero yo sentía una frescura nueva por dentro. No era venganza, era claridad. Entré a una papelería y saqué 3 copias certificadas. Una para mí, otra para el banco, otra para quien hiciera falta. Le pedí al abogado que me redactara una carta de notificación a todas las entidades que manejaban los bienes. En 2 horas la tenía por correo y la imprimí. Había nombres de cuentas, números de contratos, instrucciones precisas. Sin mi firma, ningún centavo se movía. Firmé esa carta con una calma que parecía de otra mujer. Caminé hasta el banco. Pedí hablar con el gerente. No levanté la voz, no lloré, no supliqué. Puse el testamento sobre su escritorio y la carta del abogado encima. El hombre leyó en silencio. Cuando levantó la vista, ya no me trataba como a una anciana distraída, me trataba como a la dueña. Procedimos a registrar mi consentimiento obligatorio en cada cuenta de inversión. Dejó constancia en sistema, grabó mi firma y mi huella. Luego fui al registro de la propiedad. Solicité una alerta para impedir cualquier movimiento registral sin mi autorización. La funcionaria selló los papeles con un golpe seco que sonó a cierre de paso. Regresé a la pensión por mis pocas cosas. Até la bufanda vieja a la manija de la maleta, como se atan los recuerdos para que no se pierdan. Pedí un taxi y le di la dirección de mi casa, la mía. El conductor me miró por el espejo con curiosidad. Le devolví una mirada quieta. Nadie adivina la tormenta que lleva una mujer cuando decide volver a su sitio. Al llegar, el portón estaba abierto, música alta. El auto de lujo seguía en la entrada y otro más ocupaba mi lugar en la cochera. Entré con paso firme. En la sala había cajas nuevas, un sofá que nunca vi y un olor a perfume que intentaba tapar el aroma de mi casa. Una mujer joven, amiga de Laura, me observó de arriba a abajo con media sonrisa. ¿Buscabas a alguien?, preguntó. Busco mi cuarto. Laura apareció desde la escalera, descalza, con una copa en la mano y la seguridad de quien se creyó invencible. Me vio con sorpresa que enseguida se transformó en fastidio. Mamá, te dije que no la dejé terminar. Puse el testamento en sus manos, abierto donde importaba. Ella lo leyó en diagonal, apretó los labios, releyó más despacio, perdió el color. Su amiga se acercó curiosa y retrocedió al ver los sellos. Esto debe estar mal, dijo. Papá no haría algo así. Lo hizo, respondí, y lo hizo por amor, para que nadie nos falte al respeto. Laura me miró como si no me conociera. Su gesto, por primera vez, no fue de desprecio, sino de rabia asustada. Aunque ese papel diga lo que diga, esta casa ya es mía. Esta casa es de tu padre y mía mientras yo respire. Tú administras, sí, pero no decides sola. Y hoy decides menos que nunca porque me echaste a la calle sin leer. Eso no es administración, es abuso. La amiga intentó justificarla con un murmullo. Le bastó mi mirada para callar. Voy a pedirte las llaves, Laura, dije. Todas, la principal y las copias. No estás en posición de exigir. Saqué del bolso la notificación del abogado y la dejé junto al testamento. Ahora sí lo estoy. Ella lanzó la copa al fregadero y el cristal se rompió en un ruido seco. Subió las escaleras apresurada. Escuché cajones abrirse y cerrarse. Bajó con un llavero y lo dejó sobre la mesa como quien tira un anzuelo con desprecio. Ahí tienes, pero mañana te vas. No pienso vivir con esto encima. No me voy, respondí. Vamos a reorganizar la casa. No voy a compartir mi casa con una intrusa. Yo no soy la intrusa aquí. Nos quedamos mirándonos sin parpadear. Luego recogí las llaves. Caminé al cuarto principal y me detuve frente a la puerta abierta. Sábanas nuevas, fotos que no eran mías, la cómoda cambiada de lugar. Fui al closet. Mis vestidos y mis
Mis cajas habían desaparecido. Bajé a la sala. ¿Dónde están mis cosas? Guardadas, respondió con indiferencia. Tiré lo que estaba viejo. La palabra tiré me atravesó como un cuchillo. Respiré hondo para no arder. Fui al cuarto de servicio. Mis cajas estaban allí, apiladas y húmedas, como si fueran basura. Acaricié la caja de las fotos y sentí el cartón blando por la humedad. Volví a la sala y timbré el teléfono del abogado en altavoz. La condición está vigente, confirmó. Si no respetan su posesión, podemos solicitar una medida inmediata. Laura escuchó cada palabra de esa voz profesional que le bajaba el ímpetu. Cuando colgué, su tono intentó volverse conciliador. No te pongas dura, mamá. Podemos arreglarlo. Tú te quedas un tiempo, yo me quedo un tiempo. La casa es grande, pero mi paciencia ya no. Hoy dormiré en mi cuarto. Mañana temprano vendrá un cerrajero a cambiar cerraduras. Todo movimiento económico queda congelado bajo dupla firma. Las visitas serán controladas y el jardín no se toca. No vas a mandar en mi vida, solo en mi casa. Fue entonces cuando apareció en la puerta un hombre con carpeta y sello. El notario, enviado por el abogado, llegó con un asistente para levantar un acta de presencia. Anotó con detalle el estado de mis pertenencias, el cambio de cerraduras pendiente, la notificación a la administradora de inversiones. Cada palabra que escribía era una piedra más en el muro que yo estaba reconstruyendo. Laura perdió los modales. Gritó. Dijo que yo la quería dejar en la calle, que todo lo que hizo fue por el bien de todos. El notario no levantó la vista. Siguió escribiendo. Al terminar, me extendió el acta y una copia para ella. Firmamos. El asistente tomó fotografías de las cajas húmedas. Mi hija ya no se peleaba conmigo. Se peleaba con papel sellado. El cerrajero llegó al caer la tarde. Cambió cerraduras con eficiencia. Le pedí 2 juegos de llaves nuevos y registré la entrega en el acta. Laura me miró desde la escalera con los brazos cruzados. Una niña rica, atrapada en un cuerpo adulto, al que el mundo de repente dejó de obedecer. No pienses que me ganarás así, dijo. El dinero está a mi nombre. El dinero está condicionado a mi firma. Ya ha sido notificado. Esa noche dormí en mi cama. No pude evitar fijarme en cómo el olor extraño de su perfume todavía flotaba en las sábanas que yo misma cambié por las mías. Cerré las ventanas, apagué la luz y escuché el silencio volver poco a poco, como un animal asustado que regresa al porche cuando el ruido se apaga. A la mañana siguiente, bajé temprano a la cocina. Preparé café para mí y para la verdad. Laura apareció con el rostro hinchado de poca paciencia y menos sueño. Necesito dinero hoy, dijo. Tengo una transferencia programada. Pide la cita en el banco. Yo la firmaré si es para pagar algo pendiente del funeral o servicios de la casa. Nada más. No voy a pedir permiso para usar lo que es mío. No es tuyo. Es de tu padre hasta que cumplas condiciones. Y ahora mismo, la primera condición es respeto. La vi marcar en su teléfono. Una llamada al banco. Un minuto después, la descolocación. Me dicen que todo movimiento requiere tu firma en ventanilla o tu autorización por escrito. Correcto, cortó furiosa. Arrojó el celular sobre la mesa. El golpe resonó como una pequeña explosión. Me quieres arruinar. Quiero que aprendas. No todo se compra y lo que no se cuida se pierde. Salí al jardín. La bugambilia tenía hojas nuevas. Corté una rama seca y la dejé en el suelo. Un colibrí se detuvo un segundo frente a mi cara. Una flecha suspendida en el aire. Sentí una gratitud honda. No por vencer, sino por volver. El resto del día ordené mis cosas. Saqué fotografías de los sitios que Ernesto había arreglado con sus manos. Pegué con cinta discreta pequeños papeles con frases que él repetía. En la puerta del estudio, una de sus favoritas. La casa es un pacto de respeto, no de propiedad. Quise que Laura las viera sin que yo tuviera que gritarlas. Esa tarde tocaron al timbre. Era el gerente de inversiones con una carta para firmar. Quería ratificar la dupla firma y los límites de disposición. Firmé. Laura también debía firmar su copia. Dudó. Le tembló apenas la mano. Cuando terminó, el gerente me estrechó la mano con respeto. Lamento la situación, señora. Su esposo dejó todo muy claro. Apenas se fue, el teléfono de Laura vibró con insistencia. Un mensaje tras otro. Un proveedor, un amigo, la administradora de su edificio anterior, una boutique. Todas las palabras en su pantalla decían lo mismo con voces diferentes. Pago rechazado. Sentí lástima por un segundo. La compasión también duele cuando llega tarde. En la noche volvió el silencio. Yo preparé sopa. Comimos sin ruido frente a la mesa en la que había firmado mi regreso. Laura llevaba la rabia en los hombros, como un tapado caro que no abriga a nadie. Al terminar, le ofrecí té. Aceptó, cansada. No por amabilidad, por derrota. No quiero vivir contigo, dijo, pero no tengo a dónde ir hasta que resuelva. Esta casa tiene reglas. Puedes quedarte mientras las respetes. Limpiarás lo que ensucies. No entrarás a mi cuarto. No traerás visitas sin avisar. Y hablarás conmigo, no de mí. No soy una niña. Entonces compórtate como una mujer. Se levantó sin responder. Subió a la habitación contigua, la que había vaciado para su ropa nueva. Cerró la puerta sin golpe. En esa pequeñez había una tregua. Me fui al porche con una manta ligera. La noche estaba limpia. Miré el cielo como quien lee un libro viejo. Pensé en todas las mujeres que conozco que sobrevivieron a hijas o hijos que confundieron herencia con botín. No quise convertirme en una jueza sin alma. Quise convertirme en la madre que pone un borde claro para que la hija no se caiga
caída por un barranco. Al amanecer, recibí una llamada del despacho. Habían encontrado una solicitud de venta rápida del jardín trasero, presentada 2 días antes de echarme. Sin mi firma, el trámite quedó suspendido. Había además un intento de traspaso de acciones a nombre de un tercero, también bloqueado. Agradecí la información y colgué. Subí con 2 cafés. Toqué la puerta. Laura abrió con el cabello revuelto y los ojos oscuros. Hay que hablar de verdad, dije. Esto no va de dinero, va de que creíste que yo era desechable. No dijo nada. Le extendí el café. Lo tomó con ambas manos, como se toma una cuerda que te lanzan desde la orilla. Yo no quería lastimarte, susurró. Solo quería sentir que algo me pertenecía. Yo te pertenezco como madre, y esta casa nos pertenece como recuerdo de tu padre. No para partirla en pedazos, sino para estar a salvo. Se sentó en la cama. Yo en el marco de la puerta. El aire era por fin respirable. Pensé que ese podría ser el comienzo de una cura. Entonces su teléfono vibró de nuevo. Lo miró y empalideció. Es el banco, dijo. Dicen que uno de los fondos vence hoy, y si no firmamos ambas, pierdo una oportunidad. No pierdes tú. Perdemos todos si firmas sin entender. Ven conmigo, pidió. Necesito que me acompañes. La miré largo. Había miedo en sus ojos. Pero esta vez no era el miedo soberbio del capricho. Era el miedo verdadero de quien por fin vio el suelo. Tomé mi bolso y las copias del testamento. Cerré la puerta de la casa con la llave nueva. Mientras caminábamos hacia el taxi, una brisa leve movió las bugambilias. Parecía una venia. El banco estaba lleno. Nos hicieron pasar a una sala privada. El gerente dejó sobre la mesa los documentos del fondo. Explicó términos, fechas, penalidades. No hubo trampas, solo letras que por fin querían ser leídas. Laura trató de disimular su nerviosismo. Yo tomé lápiz y subrayé lo importante. Cuando terminamos, miré a mi hija. Esto sí te conviene. Lo firmaré. Pero antes, a cambio de nada, necesitas mirar atrás y decir en voz alta lo que hiciste. Ella bajó la cabeza. La levantó despacio. El gerente apartó la vista por pudor. Eché a mi madre de su casa sin leer el testamento, dijo. Me creí dueña de todo y traté a mi madre como un estorbo. Hoy entiendo lo que valen sus límites. Firmé. Ella firmó. El gerente sonrió en silencio. Salimos a la calle con papeles y un poco menos de peso. De regreso, Laura caminaba más despacio. Yo me adelanté unos pasos. Cuando giré para verla, tenía los ojos brillantes. Quise abrazarla, pero no lo hice. Había que dejar que el gesto naciera de ella. Llegamos a casa. Abrió la boca para decir algo y en ese preciso instante sonó su teléfono. Lo atendió. Asintió. Colgó con las manos temblando. Mamá, dijo, tienes que venir. Es urgente. Es sobre el dinero y es sobre mí. El despojo, entendí, no había sido solo mío. A ella le habían quitado otra cosa sin que se diera cuenta. Y lo que íbamos a descubrir a continuación haría que el dinero pareciera un detalle frente a lo que de verdad se estaba perdiendo. La puerta quedó entreabierta. El mar, desde el jardín, levantó su rumor, como si adivinara el golpe que venía. Contuve el aliento. Fui hacia ella. Y al cruzar el umbral, entendí que todavía no habíamos tocado el fondo de esta historia. Laura no soltaba el teléfono. Sus dedos temblaban. Sus labios se movían sin emitir sonido. Colgó y me miró como si acabara de ver un fantasma. Mamá, es Sofía, la gerente del fondo. Dice que hay movimientos que no reconozco, que alguien retiró dinero sin autorización. ¿Cuánto dinero? Más de 3 millones. El aire se me cortó. Caminé hacia la mesa, abrí mi carpeta con los documentos y saqué las copias de las firmas. Todas tenían mi rúbrica intacta. Ninguna coincidía con lo que ella decía. ¿Quién podía tener acceso? Pregunté. Solo yo y Raúl. Ese nombre cayó como una piedra en el agua. Raúl, su novio reciente, el que aparecía en las fiestas con autos caros y trajes que nunca repetía, el mismo que yo había visto mirar los cuadros de Ernesto con más deseo que respeto. ¿Dónde está Raúl? Pregunté. Laura no contestó. Miró al suelo. No lo sé. Hace 2 días que no responde los mensajes. Caminé hasta el teléfono fijo. Llamé al banco. Pedí hablar con la gerente. Señora Elena, me dijo Sofía, lo que detectamos son transferencias a una cuenta en el extranjero. Las solicitudes se hicieron con firmas electrónicas válidas, pero necesitamos confirmar en persona. Corté. Nos vamos al banco, le dije a mi hija. Ahora. El trayecto fue largo y silencioso. Laura miraba por la ventana, pálida, con la culpa pegada en la piel. En la puerta del banco la esperaban 2 guardias y un hombre de traje. Nos pasaron a una oficina interna. Sofía, la gerente, estaba ahí, con varios documentos impresos. Las transferencias se hicieron desde la cuenta principal de inversiones, explicó. Tenemos 3 operaciones, todas con clave dinámica, desde el teléfono registrado a nombre de su hija. Pero yo no autoricé nada, dijo Laura. ¿Ese teléfono lo tiene usted? No, lo tenía Raúl. El silencio se volvió pesado. Él decía que me ayudaba con las contraseñas, que era más rápido. Sofía la miró con compasión y firmeza. Su esposo dejó muy bien resguardado el patrimonio, señora Elena. Pero el sistema permite una cofirma digital. Aquí están las direcciones IP, todas de la misma ciudad. Laura se desplomó en la silla. Me robó, mamá. Me lo robó todo. No supe si abrazarla o dejarla enfrentar sola su vergüenza. Te advertí que hay cosas que no se compran, le dije. Ni la lealtad ni la decencia. La gerente me explicó los pasos. Bloqueo de cuentas, denuncia, recuperación parcial. Todo era posible, pero lento. El dinero se había movido a una empresa fantasma. Raúl había desaparecido del mapa. Firmé los documentos con calma. Mi hija lloraba. Al salir del
banco. La gente pasaba a nuestro lado sin vernos. Laura se detuvo en la acera. Perdí todo. No, le dije. Perdiste el dinero. No todo. Todavía puedes recuperar tu nombre. Tomamos un taxi. De regreso, la casa parecía más grande, más vacía. Las cortinas se movían con el viento. Ernesto había dejado la casa para protegernos y ella la había llenado de desconocidos. Ahora solo quedábamos nosotras, las ruinas de lo que fuimos. Entró a su habitación y se encerró. Yo me quedé en la sala, mirando el retrato de Ernesto. Teníamos razón, le dije al aire. El dinero no une, divide, pero también enseña. Horas después, Laura salió. Había cambiado la ropa elegante por un suéter viejo. Se sentó a mi lado. Mamá, no sé qué hacer. Empezar de nuevo. No tengo fuerzas. Tampoco las tenía cuando me echaste. Y mírame, sigo aquí. Me miró con los ojos hinchados. No merezco tu perdón. Tal vez no, pero lo necesitas. Y a veces, eso es suficiente para empezar. Pasamos el resto de la tarde sin hablar. Preparé sopa. Ella la tomó sin ganas, pero al menos comió. Cuando anocheció, fue a su cuarto y cerró la puerta sin llave. Ese gesto mínimo era el primer signo de rendición. A la mañana siguiente, el abogado llamó. Señora Elena, he sido informado del robo. El señor Raúl utilizó documentos falsos. Ya iniciamos una denuncia penal. Hay más víctimas, no solo su hija. ¿Puede recuperar algo? Difícil, pero hay bienes embargables. Lo importante es que usted no perdió nada. Su parte sigue intacta. Colgué. Me quedé pensando. Raúl no solo se llevó dinero, se llevó la confianza de mi hija, le robó la inocencia, la ilusión de control. Laura bajó a media mañana. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello desordenado. No dormí, dijo. Eso pasa cuando uno empieza a despertar, le respondí. Nos sentamos en el jardín. El mar rugía lejos. ¿Cómo hiciste tú cuando papá murió?, preguntó. Sobreviví un día a la vez. Lloré lo que tenía que llorar y después seguí respirando. Yo no sé si puedo. Claro que puedes. Te caíste desde muy alto, pero ahora tocas el suelo. Desde aquí solo se puede subir. Ella asintió. Quiero ir al trabajo y enfrentar lo que hice. Si me despiden, lo aceptaré. Eso es valentía. No se trata de castigar, sino de asumir. Pasaron 2 semanas. El proceso legal avanzaba. Raúl seguía desaparecido, pero las autoridades habían congelado parte del dinero. Una tarde, Laura recibió una llamada del abogado. Hemos localizado una de las propiedades compradas a tu nombre. Nos citó para ir a verla. Era una casa pequeña, moderna, en las afueras de la ciudad. Entramos con un oficial. Todo estaba vacío, salvo una caja sobre la mesa. Dentro había documentos, recibos y un sobre con fotografías. Laura tomó una. Su rostro cambió. Era ella, sonriendo al lado de Raúl, firmando un contrato. En la esquina, el logo de la empresa fantasma. Él me hizo firmar esto. Dijo que era un acuerdo de inversión. El abogado leyó en voz baja. No era una inversión, era una cesión de derechos. Le diste poder total sobre tus cuentas. Laura se sentó en el suelo. Soy una idiota. Eras ingenua, le dije. La diferencia es que la idiotez se elige. La ingenuidad se cura. Me arrodillé a su lado. Le levanté la barbilla. Ahora escucha. No te destruyas más. Lo que hiciste está hecho. Pero tienes que decidir si este error será tu condena o tu enseñanza. Lloró. Por primera vez, no de rabia, sino de alivio. Te prometo que cambiaré, mamá. Te lo juro. La abracé. Sentí su cuerpo temblar, pequeño, como cuando era niña y soñaba con monstruos. No me jures nada, solo cumple. Salimos de esa casa con la luz del atardecer cayendo sobre nosotras. En el coche, el abogado habló. Podemos presentar pruebas de engaño, pero tardará. Tardará lo que deba, respondí. El tiempo cura lo que la ambición rompe. Esa noche, de vuelta en nuestra casa, Laura me ayudó a preparar la cena. Cocinó en silencio, con torpeza, pero sin arrogancia. Cuando terminamos, sirvió 2 platos iguales y los puso sobre la mesa. Papá estaría orgulloso de ti, le dije. No, estaría decepcionado de mí. No, Laura, estaría feliz de verte aprender. La miré a los ojos. Había dolor, sí, pero también luz. Esa luz que solo aparece cuando uno ya tocó el fondo y decide mirar hacia arriba. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno. El dinero revela lo que el alma intenta ocultar. La caída no es el final, es el punto donde uno decide si sigue siendo víctima o empieza a ser verdad. Cerré el cuaderno. Escuché el mar detrás de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido no me dolió. Y sin saberlo, esa misma noche, mientras dormíamos, alguien más tocaba la puerta. Un golpe suave. 3 veces. El pasado había regresado y traía nombre. 3 golpes suaves. Luego, silencio. El pasillo parecía contener la respiración. Me levanté de la cama y crucé la sala con una linterna. Laura asomó la cabeza por la puerta del cuarto, ojerosa, descalza. Abrí. Una mujer joven estaba en el umbral. Tenía los labios partidos y una carpeta contra el pecho. Miró por encima de mi hombro, como quien teme ser seguida. ¿Elena? Sí. Soy Camila. Necesito hablar con usted y con Laura. Es sobre Raúl. El nombre cayó entre nosotras como un vaso que se rompe. Le hice seña de pasar. Cerré con llave. Camila se quedó de pie, indecisa. Le ofrecí agua. Bebió sin aliento. Me buscó la policía por la denuncia. Yo también fui estafada. Y no soy la única, dijo. Pero no vine a pedir nada. Vine a darles algo. Puso la carpeta sobre la mesa. Dentro había contratos, recibos, pantallazos de conversaciones, fotos. Había también un cuaderno de tapa negra. Es su libreta. La tomé cuando se fue. Raúl comete el mismo error siempre. Cree que nadie lo está mirando. Laura se sentó frente a Camila, rígida, con los brazos a los lados para no romperse. ¿Quién eres para él? La respuesta cambia según a quién le pregunte. Fui socia, novia, secretaria de humo.
¿Cómo? Le creí. También le confronté. Cuando intenté irme, me amenazó. Por eso me costó aparecer. Abrió el cuaderno y señaló 2 páginas. Aquí está la ruta del dinero. No es un genio. Solo usa los mismos bancos, las mismas pantallas, los mismos cómplices. Si siguen esta cuerda, llegan a su escondite. En la libreta, cada trazo tenía rabia. Flechas hacia cuentas en el extranjero. Nombres de empresas de papel. Iniciales. Un nombre se repetía. Adal. Camila nos explicó que era el puente de Raúl con el dinero negro. Funcionaba desde un local de empeño, que en realidad era una oficina de lavado. ¿Por qué nos ayudas?, pregunté. Porque también me debe. Porque estoy cansada de ver caer a mujeres por el mismo truco. Y porque usted, Elena, me recuerda a mi madre. No quiero que otra mujer termine en la calle por culpa de un cobarde. Laura se cubrió el rostro un segundo y respiró hondo. ¿Podemos usar esto ya?, quiso saber. Si corren solas, él se esconde más. Si corren con alguien que entienda su juego, tal vez lo detienen. El abogado sabrá por dónde apretar. Y hay algo más. Mañana, a las 5, Raúl se verá con Adal en el café del puerto. Siempre se sientan en la mesa del fondo. Él cree que nadie lo recuerda. La noche se alargó sobre papeles. Marcamos con resaltador, copiamos números, sacamos fotos. Llamé al abogado en la madrugada. Le envié la libreta digitalizada. Respondió con una frase que nos devolvió el pulso. Esto sirve. Cuando Camila se levantó para irse, le ofrecí el cuarto pequeño. Dudó, aceptó. Cerró la puerta sin ruido. Laura y yo nos quedamos solas en la mesa con el cuaderno negro abierto como una herida. Todo empezó cuando quise tenerlo todo, dijo Laura. Termina hoy. No termina, corregí. Empieza distinto. Amaneció con un aire nuevo. Hice café para 3. Camila salió con el cabello atado, los ojos claros de decisión. Llamé al despacho. El abogado ya estaba en camino con un oficial y una orden para vigilar la reunión del puerto. No prometió milagros, prometió presencia. A veces eso basta. Fuimos en 2 autos. El puerto olía a sal y a motores viejos. El café era pequeño, paredes de madera, mesas de hierro. Entramos por turnos. Camila primero, sola, como clienta habitual. Luego el abogado, que pidió un espresso y se sentó donde los esperaba el reflejo de la ventana. Después, un oficial de civil que hojeaba un periódico. Laura y yo caminamos lentas, con bolsas de mercado, y nos sentamos cerca de la barra. Nadie debía vernos juntas. A las 5:11, Raúl entró. Traje impecable, la misma sonrisa de fotografía, el mismo reloj brillante que nunca se quitaba. Saludó a la dueña del local como un príncipe que bendice. Pidió un cortado. Se sentó en la mesa del fondo. 3 minutos después, apareció Adal, bajo, calvo, ojos de calculadora. Se dieron la mano en el aire. No podíamos escuchar. El abogado, sí, había solicitado con la dueña instalar un micrófono para pruebas de un caso de fraude. No dijo nombres, solo pidió enchufes y enchufó la verdad. Raúl puso una carpeta sobre la mesa. Adal la hojeó. 2 firmas falsificadas, 3 sellos clonados, un plan. Alcancé a leer en diagonal un título: sesión de porcentajes de participación. Laura se quebró en 2 por dentro. Lo sentí. Apoyó los codos en las piernas. Se tomó la frente. No lloró. Un oficial nos hizo una seña para que no nos moviéramos. Raúl habló con las manos. Adal asentía. De pronto, el teléfono de Raúl vibró. Miró la pantalla, sonrió, escribió un mensaje rápido. Camila se inclinó apenas en su silla para mirar el reflejo. Me escribió en una servilleta: está escribiendo a otra, no a Adal. Juega en paralelo. El abogado me pasó el celular con un texto abierto. Era un chat con la Fiscalía Económica. Esperaban una confirmación de actividad para entrar a la oficina de empeño ese mismo día. Nosotros debíamos sostener la reunión 3 minutos más. Camila carraspeó fuerte, un código que el abogado reconoció. Él se levantó, tropezó con la mesa de Raúl como por accidente, dejó caer su cartera. Raúl y Adal se movieron, molestos. Ese segundo de distracción valió oro. Afuera, el oficial que estaba en la calle avisó por radio. La red se cerraba. Raúl se puso de pie. Intentó salir. La dueña del café, pequeñita, se interpuso con una bandeja. El oficial de civil se paró detrás. El abogado mostró una identificación. Adal buscó la puerta trasera. Otro agente lo esperaba. No fue espectáculo, fue preciso. En minutos, estaban en el suelo 2 egos que hacía semanas caminaban sobre nuestras cabezas. Laura se levantó. Caminó sin titubear hacia Raúl. Lo miró con la dignidad que yo no le había visto desde niña. Me robaste el dinero, dijo en voz baja, pero ya no puedes robarme el nombre. Raúl intentó hablar. La policía se lo llevó con una mano en la nuca. Adal mordió el aire. La dueña del café limpió la mesa con la serenidad con que se limpia una mancha vieja. Camila exhaló. La tarde siguió su curso como si nada. La vida nunca hace pausa por el drama de nadie. Salimos del café con menos miedo. El abogado nos alcanzó en la esquina. Esto no acaba hoy, advirtió, pero empezó lo que faltaba. Con estas pruebas recuperaremos una parte y sobre todo cerramos la puerta por donde se estaba yendo todo. Camila se quedó mirando el mar. No quiero un centavo, dijo. Quiero cerrar un ciclo. Necesito declarar y volver a ser una persona. La abracé. Era una extraña y era mi aliada. Hay batallas que te hermanan mejor que los apellidos. Volvimos a casa con el sol bajo. Laura guardó la libreta en el cajón del comedor junto a los papeles del testamento. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. Gracias por no humillarme. No vine a humillarte, vine a levantarte al nivel donde
donde te quiero ver. No sé si voy a poder perdonarme. Entonces no empieces por ahí. Empieza por reparar. El perdón llega cuando el trabajo está hecho. Cenamos simple: pan, sopa, fruta. Camila se quedó para dormir una noche más. La casa, por primera vez en mucho tiempo, olía a respeto. Yo recogí la mesa. Laura lavó los platos sin que yo se lo pidiera. Hubo una paz rara, una paz con cicatrices. Al día siguiente, el abogado nos llamó temprano. La fiscalía había logrado embargar 2 cuentas de Raúl y el local de empeño. No era todo, era algo. Bastaba para iniciar el regreso. Fuimos citadas a declarar. Laura contó todo con voz firme. No se escondió, no inventó. Nombró su ambición, su orgullo, su miedo. Sentí orgullo de verla decir la verdad y quedarse de pie después. A veces el despertar no es gritar una consigna, es sostener una confesión sin quebrarse. Esa tarde ordenamos la casa juntas. Cambiamos cortinas, abrimos ventanas, aireamos alfombras. Laura sacó las cajas húmedas del cuarto de servicio y se sentó conmigo a rescatar fotos, cartas, invitaciones del pasado. Colocamos una foto de Ernesto en la sala, no como trofeo, como brújula. Camila volvió a su ciudad con una copia de su denuncia y un abrazo mío que decía: cuídate. Prometió avisar si Raúl intentaba contactarla. Antes de irse, me dijo al oído una frase que se quedó pegada a las paredes. A veces la justicia llega en voz baja, pero llega. Los días siguientes fueron largos. Bancos, firmas, correos. No hubo milagros, hubo pasos. El dinero no volvió entero, pero comenzó a regresar en pequeñas olas. Suficiente para mostrar a Laura que la vida no era un cajero infinito ni un abismo sin fin, sino una playa que pide paciencia. Una tarde, al caer el sol, mi hija se acercó al porche con una caja, la abrió y sacó un manojo de llaves viejas. Son las del departamento que vendí y las del auto que no tengo. Guardé las copias por orgullo. Quiero dejarlas aquí. ¿Para qué querría yo las llaves de tus pérdidas? Para recordar lo que no voy a volver a hacer. Son mis trofeos al revés, mis recordatorios. Las dejó sobre la mesa. Brillaron un segundo y se quedaron quietas como peces en una pecera sin agua. Mamá, dijo, quiero trabajar. De verdad, no quiero depender nunca más de un hombre ni de un dinero que no gané. Excelente. La empresa de tu padre tuvo una biblioteca contable que nadie tocó desde que cerró. Puedes empezar ordenando esos archivos. Te pagará el despacho por horas, no por ser mi hija, por hacerlo bien. Sonrió cansada, agradecida. Le hablé de una vecina que necesitaba ayuda con su negocio de pasteles y no sabía cobrar. Le dije que yo misma había empezado limpiando números ajenos para ordenar los propios. No le regalé soluciones, le di puertas. Esa noche, antes de apagar las luces, abrí mi cuaderno y escribí una frase que me costó décadas aprender. No es cruel poner límites. Cruel es dejar que quien amas se pierda por falta de ellos. Apagué la lámpara. El mar adentro de la noche hacía su vaivén de siempre. Ya no me pegaba en el pecho, me acunaba. Un golpe suave en la puerta interrumpió el susurro de las olas. Me tensé. Laura se asomó desde el pasillo. Abrí. Era la dueña del café del puerto. Traía un sobre. Se lo dejó un agente hoy por la tarde. Me dijo que era para usted. No la encontró. Gracias. Cerré. Abrí el sobre. Había un papel oficial y doblada detrás una nota a mano con tinta azul. 2 líneas. El local de empeño no era solo una fachada. Detrás había otra empresa. Un nombre que conocía demasiado bien. Un nombre que no pensé volver a ver en esta historia. Era el de alguien de nuestra propia familia. Levanté la vista. Laura esperaba una noticia cualquiera. No lo era. El despertar, entendí, todavía no había terminado. La verdad que faltaba llevaba nuestra sangre y llamaría a la puerta muy pronto. Sostuve el sobre entre mis manos. El papel temblaba apenas, no por el viento, sino por el presentimiento que se me había colado al cuerpo. Desdoblé la nota y leí despacio el nombre escrito en tinta azul. Carlos Morales, el primo de Ernesto, el mismo hombre que estuvo en el funeral, el que me abrazó con palabras suaves y ojos de serpiente. Laura me miró desde la escalera, esperando que dijera algo. Guardé el papel en el bolsillo. No es nada, mentí, solo un trámite pendiente. No estaba lista para contarle, no todavía. Si Carlos estaba detrás de Raúl, significaba que el engaño había nacido mucho antes de que mi hija lo conociera. Esa noche no dormí. Abrí el cajón de los viejos documentos de Ernesto. Había cartas, contratos, recibos de sociedad. En uno de ellos, el nombre de Carlos aparecía como socio menor de una de las primeras empresas de mi esposo. Recordé su voz en el velorio. Ernesto me habló mucho de ti. Dijo que era su brújula. Ahora entendía el doble filo de aquella frase. A la mañana siguiente, fui al despacho del abogado. Le entregué la nota. Carlos Morales, repitió él. Esto cambia todo. Este hombre era apoderado suplente de una cuenta que sigue activa. Si él estaba detrás, no fue solo una estafa personal, fue un plan. ¿Puede comprobarlo? Necesito revisar los archivos de su esposo, pero si su firma aparece en los papeles del local de empeño, tenemos la conexión. Salí de allí con el alma pesada. No sabía si contarle a Laura o protegerla. De un modo cruel, había heredado no solo dinero, sino enemigos. Cuando regresé, ella estaba en el porche clasificando documentos. Me sonrió cansada. Hoy fui a dejar mi currículum en la oficina contable del puerto. Me ofrecieron una prueba la semana que viene. Me alegra, dije, intentando mantener la voz firme. ¿Qué decía el sobre? Una notificación del banco. Cosas técnicas.
muñecas. Me observó un instante, como si quisiera creerme y no pudiera. No insistió. Pasamos el día en calma tensa. Mientras ella cocinaba, yo repasaba en silencio las posibilidades. Si Carlos había utilizado el nombre de Raúl, significaba que alguien de nuestra familia había puesto las piezas en su lugar. Por la tarde, recibí una llamada del abogado. Confirmado. Hay una firma de Carlos Morales en los papeles de la empresa que Raúl usaba para lavar dinero. La misma letra, el mismo número de identificación. Esto fue planeado. ¿Por qué lo haría? Quizá buscaba acceso a las cuentas de su esposo. Raúl fue su herramienta. Colgué con la garganta seca. Afuera, el mar rugía como si supiera que algo se rompía dentro de mí. Laura salió al jardín y me vio pálida. Mamá, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. Nos sentamos frente al retrato de Ernesto. Saqué la nota del bolsillo. Hay alguien más involucrado en todo esto. ¿Quién? Carlos Morales, el primo de tu padre. La expresión de mi hija cambió. No puede ser. Él venía a casa cuando yo era niña. Siempre fue amable. Demasiado amable. Le conté lo que el abogado había descubierto. Laura me escuchó con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿Raúl trabajaba para él? Sí. Todo indica que sí. Raúl era solo la cara visible. Carlos necesitaba a alguien joven, seductor, que te ganara la confianza. Laura se cubrió la boca. Todo este tiempo creí que Raúl me eligió a mí. Te eligieron los dos. Hubo un silencio largo. La marea golpeaba contra las rocas como si quisiera romper también nuestras culpas. Voy a denunciarlo, dijo ella con voz temblorosa. No puedes hacerlo sola. Primero tenemos que asegurarnos. Si Carlos lo planeó, no lo hizo sin cómplices. Esa misma noche, el abogado llamó otra vez. Señora, necesito que venga mañana al juzgado. Hemos encontrado algo más. A la mañana siguiente, el aire estaba frío. Llevé conmigo todos los documentos. En el despacho me esperaban el abogado y un inspector. Sobre la mesa había una carpeta nueva. Carlos Morales abrió hace un año una fundación con el nombre de su esposo, explicó el inspector. La Fundación Ernesto Morales. En su registro figura su hija, Laura Morales, como copresidenta. Me quedé helada. Eso es imposible. No lo es. Su firma aparece aquí. Le pasé los ojos por la hoja. Era su firma, pero no su trazo. Falsificada. Exactamente, confirmó el abogado. Con ese documento, Carlos justificó movimientos millonarios como donaciones. Laura, cuando lo supo, estalló. Usó mi nombre, mi firma, mi vida y tu ingenuidad, dije. Pero eso se acabó. Esa tarde, el abogado presentó la denuncia formal. El nombre de Carlos entró en la lista de investigados, pero sabíamos que no se quedaría quieto. 2 días después, mientras preparaba té, el teléfono sonó. Número desconocido. ¿Elena? Una voz grave, conocida, del otro lado. Carlos, así que fuiste a la policía. Qué decepción. No hay decepción cuando uno se defiende. No entiendes, Elena. Yo era parte de todo desde el principio. Ernesto me lo pidió. No mientas. Te sorprendería saber lo que tu esposo guardaba. Hay papeles que tú nunca viste. Colgó antes de que pudiera responder. El corazón me golpeaba fuerte. Fui al estudio. Revisé las carpetas de Ernesto. En la parte de atrás de un cajón, encontré una caja metálica con llave. Dentro, una carta amarillenta, dirigida a mí. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Confía solo en lo que está firmado por tu mano. Carlos siempre quiso mi parte del negocio. Nunca se la di. Si algún día intenta acercarse, recuerda, el dinero cambia de nombre, pero no de intención. Las letras se borraban un poco al final. Sentí una mezcla de rabia y amor. Ernesto lo había previsto, y yo no lo vi venir. Laura llegó a la puerta. ¿Qué encontraste? Le entregué la carta. La leyó despacio, con lágrimas que le mojaban los dedos. Papá lo sabía, sí, y ahora nos toca a nosotras terminar lo que él empezó. Llamamos al abogado y le contamos todo. Esa carta es clave, dijo. Demuestra que su esposo sospechaba de Carlos. Si la entregamos, podemos congelar más cuentas, pero será peligroso. Él tiene influencias. No me importa, dije. No le temo a un hombre que vive de robar el nombre de los muertos. Esa noche, Laura no quiso dormir sola. Nos sentamos juntas en el porche, mirando las luces del puerto. ¿Por qué la gente hace tanto daño por dinero? Preguntó. Porque confunde el valor con el precio, le respondí. No saben que hay cosas que no se compran. La paz, la lealtad, la memoria. El viento nos despeinó el cabello, como si Ernesto nos acariciara desde lejos. Antes de entrar, Laura me tomó la mano. Gracias por no rendirte. No lo hago por venganza. Lo hago para que ninguna mujer tenga que dormir otra vez en la calle por confiar en la persona equivocada. Al amanecer, el abogado nos llamó. Carlos Morales fue detenido esta madrugada intentando salir del país. Laura lloró sin gritos. ¿Terminó? Preguntó. No todavía, dije. Falta aprender lo que todo esto vino a enseñarnos. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol entraba por la ventana. A veces la justicia no llega con sirenas. Llega con la calma de una madre que, después de perderlo todo, vuelve a sentarse en su casa y respira sin miedo. Esa mañana, en mi cuaderno, escribí: el dinero revela a los lobos, pero también despierta a las leonas. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya nada volvería a ser igual. El amanecer llegó sin sobresaltos, como si la casa necesitara recordarnos que la paz existe aunque el mundo haga ruido. Preparé café y abrí las ventanas para que el aire barriera los restos de noches difíciles. Laura bajó despacio. En su mirada ya no había soberbia, había una determinación tranquila que no le conocía. El abogado llamó temprano, confirmó la detención de Carlos Morales y la ampliación de las medidas cautelares. Nos
Nos citó en el juzgado para revisar la restitución parcial de fondos y la protección de la casa. Colgué y me quedé mirando la mesa donde tantas veces firmé papeles sin entender que la firma más importante de una mujer es la que pone sobre su propia vida. Fuimos al juzgado con carpetas ordenadas, copias del testamento, de la carta de Ernesto y de la libreta negra de Raúl. El fiscal habló sin adornos. La ruta del dinero estaba trazada, los cómplices identificados, la casa protegida por ley. Había un plan para recuperar parte de los fondos a través de embargos. No prometió milagros, prometió procedimiento. Aprendí a agradecer lo que no depende del azar. Salimos al mediodía. Laura se quedó mirando el cielo, los edificios del centro que se alzaban como recordatorios de que todo cambia sin pedir permiso. Me apretó la mano. No sé si merezco tanto apoyo, dijo, pero voy a honrarlo. Regresamos a casa. En la tarde, Camila llegó para firmar su declaración definitiva y despedirse. Se veía más liviana. Dejó sobre mi mesa el recibo de su denuncia y un pequeño sobre con su número de teléfono. Si alguna vez sienten que el pasado quiere volver, llámenme. No hay peor enemigo que la nostalgia por lo que casi nos destruye. La abracé. No sabía si volveríamos a verla, pero ya era parte de nuestra historia. Con la casa en silencio, abrimos el cuarto de Ernesto. Sus herramientas seguían en su sitio, alineadas con la obsesión de quien arreglaba cosas para no permitir que el mundo se rompiera de golpe. Laura pasó la mano por una foto enmarcada de los tres en la playa. Papá nos enseñó a resistir. Yo lo olvidé, murmuró. Ahora quiero aprender a agradecer. Le propuse algo que me había rondado la cabeza desde la noche en que todo cambió. Esta casa no será museo del dolor. Quiero convertir el estudio de tu padre en una sala abierta para mujeres que necesiten ayuda, con papeles, con cuentas, con límites. No voy a cobrar. Voy a enseñar lo que me costó demasiado aprender. Laura me miró con los ojos brillantes. Quiero ayudar, dijo. Yo hablaré con las hijas que no saben escuchar. Esa misma semana comenzamos. Pintamos las paredes color claro, colgamos una pizarra, ordenamos carpetas, colocamos una mesa larga que había pertenecido a la empresa de Ernesto. En el marco de la puerta, clavé una plaquita de madera. Casa Clara. Debajo, una frase que él solía repetir. La casa es un pacto de respeto. El primer día tocaron dos mujeres. Una quería entender su pensión. La otra necesitaba recuperar su cuarto del control de un hijo que se había instalado sin permiso. Les ofrecimos té, les explicamos documentos, les enseñamos a escribir una carta formal. Nada heroico. Eficacia con cariño. Salieron más erguidas. Cuando cerré, Laura sonreía como quien recuerda que todavía hay tiempo. Entre trámites y visitas, la fiscalía nos fue informando avances. Embargaron un departamento de Carlos, vendieron un auto de lujo registrado a nombre de su empresa fantasma, inmovilizaron una cuenta en el extranjero. No era todo. Era suficiente para que el agujero dejara de crecer. Un mes después, la jueza firmó la restitución parcial a favor de Laura y la confirmación del usufructo vitalicio a mi nombre. La sentencia describía a detalle la falsificación, las presiones, el uso del nombre de Ernesto. Cuando escuché el golpe del mazo, no celebré. Respiré hondo. La justicia no se disfruta, se honra. Al salir, Laura me abrazó en la escalinata del juzgado. Te prometo, mamá, que este dinero no volverá a comprarnos. Quiero que haga lo que papá hubiera querido. Dar seguridad, no soberbia. En los días que siguieron, pusimos orden en lo concreto. Cancelamos suscripciones, liquidamos deudas pequeñas, cerramos tarjetas innecesarias. El abogado sugirió destinar una parte a un fondo educativo para las niñas del barrio. Laura aceptó sin dudar. Aprendió a ver el dinero como herramienta y no como corona. Una tarde, la jueza nos informó que Raúl había aceptado un acuerdo a cambio de información. Delató a Adal y a dos bancos que facilitaron movimientos sucios. Supe que pasaría años en prisión. No me alegró su condena. Me alivió pensar que otra mujer no dormiría a la intemperie por su culpa. Cuando el ruido bajó, la vida volvió con su paso normal. Laura consiguió trabajo en una oficina contable junto al puerto. Salía temprano, llegaba cansada y satisfecha. Traía historias de pequeñas victorias. Un jubilado que por fin entendía su recibo. Una vendedora ambulante que aprendía a guardar. Una pareja que ordenaba sus cuentas para no pelear por cada moneda. La casa recuperó su ritmo. Planté nuevas bugambilias y un jazmín que abre al anochecer. El olor a mar regresó a su lugar. En las noches, a veces, Laura se sentaba conmigo en el porche y hablábamos de Ernesto con risas bajas. Ya no dolía mencionar su nombre. Era como encender una lámpara. Un domingo invitamos a comer a Carmen, la vecina del puerto que nos había ayudado desde el principio. Llegó con un pastel de limón y su estilo directo. Miró la placa de Casa Clara, leyó la frase de Ernesto y asintió como quien encuentra algo en su sitio. No hay casa limpia si el corazón se arrincona, dijo. Lo supieron traer de vuelta. Después de comer, Laura subió y bajó con una caja. Quiero darte esto, me dijo. Eran las llaves que había dejado como recordatorio de sus pérdidas, pero agregadas a un llavero nuevo con una palabra grabada: compromiso. Me quedo mientras sirva. Me voy cuando estorbe. Vuelvo cuando haga falta. Si alguna vez me olvido, muéstrame este llavero. La abracé. Entendí que el perdón había hecho su trabajo sin sermones. Pasó el tiempo. Casa Clara comenzó a llenarse de historias. Mujeres que llegaban con voz temblorosa y se
Se iban con una carpeta ordenada y un plan. Hijas que volvían a tocar la puerta de sus madres para pedir perdón sin humillarse. Abuelas que aprendían a decir no. Y sobrinas que aprendían a escuchar ese no sin sentirse rechazadas. No salvamos el mundo. Sostuvimos orillas. Un atardecer, a la hora en que el sol convierte el mar en cobre, Laura se acercó con 2 tazas de té. Hoy me llamaron del juzgado. Ya devolvieron la última parte. La cuenta está limpia. Podríamos comprar un auto o cambiar el sofá. No necesitamos nada, respondí. Solo mantener la casa en paz. Si quieres gastar, planta un árbol. Si quieres celebrar, invita a cenar a alguien que cuide su plato. Se rió. Aprendió a leer mis metáforas. En esa risa había una mujer distinta. Esa noche abrí el cajón donde guardo el cuaderno. Escribí algunas líneas. No eran para el abogado, ni para el banco, ni para la jueza. Eran para mí, para Ernestito, para la madre que aprendió a perder y a recuperar sin gritar. Escribí que el legado de un hombre no son los millones que deja, sino la columna que construye en quienes amó. Escribí que una casa no es un mapa de metros, es la persona que una decide ser cuando cruza su puerta. Escribí que los límites no rompen familias, las protegen de la mentira que las deshace. Cerré el cuaderno, fui hasta el retrato de Ernesto y apoyé mis dedos en el vidrio un segundo. No le pedí nada, solo di las gracias. Después apagué las luces de la sala, dejé encendida la pequeña lámpara del pasillo y subí a dormir con la tranquilidad de quien ya no teme que llamen a medianoche para desordenarle la vida. Antes de cerrar los ojos, escuché pasos suaves en el pasillo. Laura asomó la cabeza. Mañana llega la primera clase de chicas del barrio para aprender a leer contratos. Les daré el módulo de firmas. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Yo les hablaré de la palabra no, esa que tanto nos cuesta decir y que un día nos salvó. Sonrió y se fue a su cuarto. La casa respiró. El mar, detrás, hizo su ruido de siempre, pero ahora lo escuchaba, como se escucha a un viejo amigo. Ya no era amenaza, era compañía. A la mañana siguiente llegó la clase. 10 muchachas con cuadernos, lápices y hambre de entender. Les mostré el testamento, recortando nombres, y les pedí que encontraran la trampa. Una alzó la mano y señaló la línea pequeña que lo cambiaba todo. Entendió. Otra leyó en voz alta la cláusula que me protegía. Entendió. Una tercera dijo que su madre nunca había leído lo que firmaba. Aprendió. Cuando se fueron, la casa parecía más alta. Los cimientos de Ernesto sonaban vivos. Me senté un momento en el porche. El aire tenía olor a pan tostado y a jazmín. Cerré los ojos y sentí una certeza simple. El amor propio, cuando se aprende tarde, también es herencia. Al caer el sol, Laura se acercó con una carta. Era del juzgado. La abrimos juntas. Confirmaba el cierre del caso contra Raúl y Adal, la consolidación de los embargos y la reparación del daño en favor de Laura. También confirmaba la inhabilitación de Carlos para administrar bienes ajenos. Un sello rojo lo cerraba todo. ¿Te das cuenta?, dijo Laura. Esto pudo haberse evitado si yo hubiera leído, si hubiera escuchado, si no me hubiera creído por encima de todos. Y sin embargo, pasó. Y aquí estamos. Lo importante no es que caíste, es que no te quedaste viviendo en el suelo. Guardamos la carta en el cajón del comedor junto a la libreta negra con una nota encima. No volver a olvidar. Abrimos las ventanas de par en par y dejamos que el mar entrara con su viento. No había discurso, ni música alta, ni brindis. Había orden. El orden también celebra. Ya de noche salí al jardín a regar. La bugambilia nueva trepaba su vara con una paciencia que me conmovió. Le hablé bajito, como si pudiera oírme, agradecida por su manera de seguir, por su hambre silenciosa de cielo. Ser madre de una mujer también se parece a eso. Volví a la mesa y escribí la última línea de mi cuaderno para cerrar este capítulo de mi vida. El dinero pasa de mano en mano como una ola. La familia permanece o se deshace según la orilla que le ofrezca cada uno. Yo aprendí a ser orilla. Mi hija aprendió a no confundir techo con impunidad. Y si mañana alguien vuelve a intentar romper esta casa, encontrará lo que no tenía antes: una puerta abierta al respeto y cerrada al abuso. Amar no es cederlo todo. Amar es sostener el límite que nos permite seguir siendo. Yo lo sostuve tarde, sí, pero lo sostuve. Esa es mi herencia y ese es el legado que hoy le entrego a mi hija. Dime, si estuvieras en mi lugar, ¿en qué momento habrías dicho tu primer no?